Mucho gusto que está aquí en el estudio, se lo agradezco, el doctor Félix Boni. Él es director de análisis de HR Ratings. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, Rodrigo. Gracias por estar aquí. ¿Cómo está viendo el panorama desde la óptica de una calificadora como son ustedes? Una calificadora mexicana además, que es muy importante porque entienden todavía más el contexto nacional. ¿Cómo se ve la actual transición que estamos viviendo en términos de la calificación de riesgo soberano de México? Pues básicamente lo que nosotros vamos a estar viendo es un par de metas que tiene en cuanto a política fiscal, que es un poco, o podría llegar a ser un poco contradictorio o difícil de complementar. Uno es el compromiso de mantener las finanzas públicas estables con una política fiscal prudente, y para nosotros como calificadora es muy positivo, pero por otro lado, la intención es subir mucho el gasto, especialmente el gasto social y gasto de inversión, que tampoco no es necesariamente mal. De hecho, es necesario, especialmente la inversión. No hay ningún problema en ese sentido. El problema es que cómo se pretende subir el gasto sin desestabilizar las finanzas públicas y mantenerlos de una manera adecuada, especialmente por los incrementos que ha tenido México en los últimos años en términos de la deuda. Ya cada vez más el costo financiero es más grande, y con el incremento reciente en tasas de interés tanto en Estados Unidos como en México va a seguir aumentando el costo financiero, que reduce aún más el margen financiero. Estamos haciendo cálculos que aproximadamente 50% del gasto del gobierno federal ya está comprometido. Está comprometido o con costos financieros o con participaciones o con pensiones de una forma u otra. Y eso reduce su margen su margen de maniobra. Vamos a ver cómo resuelven ese posible problema. Por supuesto, porque además venimos de 2017 y 2018 una consolidación fiscal importante, se tenía que mandar esa señal de parte de México y esa trayectoria tiene que continuar. De otra forma, rápidamente los mercados van a reaccionar a ello. Sí, exactamente. Aunque el gobierno entrante va a tener el control del Ejecutivo y también de la Cámara de Diputados y el Senado, que le da mucha capacidad de implementar sus programas y sus políticas. Por otro lado, hay el gran limitante del mercado. Por supuesto. Y ese sí es más, hay que respetar, guste o no, hay que respetar lo que exige, digamos, a cierto punto los mercados, especialmente con un buen porcentaje de la deuda que está en moneda extranjera. Por supuesto. Con el conocimiento que ustedes tienen y el análisis, ¿es factible que parte de las eficiencias que se están proyectando lograsen, digamos, cumplir con objetivos? Hace un momento, en la conferencia de hace unas horas, Andrés Manuel López Obrador mencionaba, por ejemplo, 110,000 millones de pesos para el programa de los jóvenes. ¿Es factible que mediante eficiencias se pueda lograr, hablando de que buena parte del gasto ya está comprometido? No voy a decir que no, pero sí lo veo bastante difícil, bastante complicado. Puede ser que sí, pero sí lo veo complicado. Una manera de hacerlo menos complicado sería si fuéramos a ver una continuación de una ligera depreciación del tipo de cambio. Si el tipo de cambio fuera a seguir ganando terreno, quizás por el hecho de que los mercados estaban demasiado nerviosos antes de las elecciones. Si ven la situación de hoy y adelante, como aparentemente sí lo están viendo en algunas partes, una situación más tranquilizante, si les promete una política fiscal estable, eso puede ayudar mucho a mejorar el tipo de cambio, y si puede apreciar un poco el tipo de cambio, ese tiene un efecto positivo en términos de reducir costos financieros. Claro. Y los costos financieros, si van a la baja, entonces ayuda a dar más margen de maniobra. Si el tipo de cambio va a la baja, como consecuencia de más confianza, también reduce las presiones inflacionarias y también reduce las presiones para el Banco de México, cuya autonomía va a seguir, reducir sus tasas, y como que sí hay una serie de ventajas que podría llegar a eso, pero sería importante hacer eso. El Banco de México y su remanente pueden ser un factor que contribuye, es decir, cada año nos sorprende, ¿no? El remanente del Banco de México, pero tengo entendido que hacia 2019 ya no va a estar Yo supongo que no va a haber un remanente muy importante este año ni el próximo año. Y ojalá que no va a haber un importante, porque normalmente el remanente viene posteriormente a una depreciación. Claro. Yo prefiero tener ningún remanente y una estabilidad en tipo de cambio. Por supuesto, y eso quiere decir además
que el tipo de cambio y la precisión que se pueda dar y reducir el costo financiero, pues va de la mano con el Telecán, ¿no? Porque finalmente las señales que espera el mercado y que ve es el marco de referencia con el cual comercia México y al cual está atada la economía nacional. Sí, obviamente las razones por la instabilidad que hemos tenido recientemente en términos de tipo de cambio vienen de varios factores. Uno, y únicamente uno, viene de la incertidumbre político-electoral que había existido en México. Otras son las relaciones comerciales que tiene México con Estados Unidos y cuestiones sobre precios de petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese sí, entonces, es otro factor. Hay que ir viendo cómo lo vaya renegociando a Tratado de Libre Comercio. Yo, francamente, no tengo quizás tanto miedo de eso como otros, porque la amenaza del presidente Trump de unilateralmente salir del Tratado de Libre Comercio, yo lo veo difícil que lo haga. Yo creo que no sería difícil que lo haga, en mi opinión muy personal, no únicamente por las consecuencias negativas económicas que tendría, que perjudicaría al mismo presidente y sus probabilidades de reelección, etcétera, pero también yo creo que va a haber muchas demandas constitucionales, porque ahorita, en ese momento, en Estados Unidos hay mucha gente que está diciendo que el Congreso ha cedido demasiado poder a un presidente, ceder poderes y facultades que no le debe de haber hecho. Y yo creo que va a haber muchas demandas contra la inconstitucionalidad de un retiro unilateral. Yo no lo veo muy fácil que podría ser eso. Más lo que venga en el Congreso, ¿no? Si mantiene la mayoría o no, y el tema legal, por supuesto, que lo logre, que lo atrasaría, digamos, una decisión de salida unilateral. En el caso de... Sí. Lo curioso es que si fueran los republicanos a perder el control del Congreso y lo fuera a ganar los demócratas, por un lado estaría en contra casi de cualquier cosa que haga Trump, pero por otro lado el Partido Demócrata históricamente ha sido más proteccionista que los mismos republicanos. Entonces, como que los demócratas, si fueran a ganar, oponemos a Trump o favorecemos, por ejemplo, el lado izquierda del Partido Demócrata, a lo mejor también comparte muchas de las mismas quejas que ha hecho el presidente Trump. Entonces sí es bastante complejo, pero yo sí veo que la cuestión constitucional va a seguir siendo más importante que ha sido históricamente. Pues doctor, le agradezco mucho y por supuesto estaremos pendientes porque pues luego se tendrán que dar las secciones de calificación, pero eso supongo que se harán las consideraciones a partir del 1 de diciembre cuando entre la nueva administración. Sí, muy bien. Sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a